Pedro Infante Cruz, un hombre icono de la cultura contemporánea, de quien la gente no ha querido aceptar su desaparición, y de ahí las leyendas de que no murió. Al pueblo le cuesta mucho trabajo aceptar que sus símbolos mueran. La versión oficial de la muerte del cantante mexicano Pedro Infante Cruz, es que falleció en un accidente de aviación el 15 de abril de 1957, en Mérida. Sin embargo, existe mucha controversia ante su regreso público, en 1983, bajo el nombre artístico de Antonio Pedro. Son muchas las versiones y teorías que tratan el tema de que realmente no falleció en el mencionado accidente. Aquí les mencionamos una de ellas. Fue obligado a desaparecer en 1957 por instrucciones del expresidente Miguel Alemán, quien en el gobierno de Ruiz Cortínez aún ejercía poder en ese país. El motivo fue la relación sentimental que Pedro Infante sostuvo con Mildred Rojas Martel, amante del expresidente, y quien finalmente terminó casándose con su hijo, Miguel Valdés Velasco. Pedro estuvo recluido en un penal militar. Escapó a la Sierra de Chihuahua, donde vagó por varios años. En la Ciudad de México fue recogido, enfermo y en calidad de vagabundo, por la trabajadora de los estudios Churubusco, Lucía Dorantes, quien sin saber que era Pedro, le dio hospitalidad y alimento. Posteriormente, y por intermediación del general Jesús Villa Landeros, hijo del general Francisco Villa, Pedro obtuvo una identidad falsa a nombre de José Antonio Hurtado Borjón. Persona presuntamente nacida en Lerdo, Durango, y de la cual no se tienen antecedentes de su existencia. La familia Villa Landeros, avecindada en Delicias, Chihuahua, fue quien le brindó la seguridad que Pedro necesitaba para regresar a cantar. Lo hizo en febrero de 1983, posterior a la muerte del expresidente Miguel Alemán Valdés. Sin embargo, enfrentó la censura de emporios televisivos del país, Sepase, Televisa, así como el desconocimiento, oficial u obligado, de sus propios hijos. Aún así, está documentado que Pedro vivió en la ciudad de Aguascalientes a finales de los 80, con su hermano Pepe Infante, y en más de una ocasión, se presentaron juntos a cantar en fiestas distritales en la Ciudad de México, a pesar de la censura. Gracias al Internet hoy conocemos su verdad. Basta teclear, Antonio Pedro, en YouTube, y obtendrán una cascada de información sobre la verdadera vida de Pedro Infante. Miguel Alemán Valdés muere en 1983, mismo año en que Pedro trata de retomar su carrera. Antonio Aguilar y Eulalio González Piporro lo tratan de ayudar, y lo incluyen de extra en unas escenas de la película, Viva el Chubasco. También en la película Frida, de Ofelia Medina, sale de extra en una escena. Ambas películas son de 1983. Además, su hija lo confirmó, y pidió perdón a sus fans. Jamás iban a aprobar su regreso como Pedro Infante. Pedro Infante estaba legalmente muerto, y nadie lo iba a resucitar, por las implicaciones que aquello representaría y las consecuencias que traería para el mismo gobierno, por urdir la farsa de 1957, obedeciendo las órdenes del expresidente Miguel Alemán Valdés, quien era quien mandaba en México, aun cuando dejó la presidencia en 1952 y lo sucedió Adolfo Ruiz Cortínez, quien estaba como presidente en 1957, cuando el avionazo y el anuncio de la muerte de Pedro Infante fue definitivo. No le iban a permitir el regreso como Pedro Infante, y como dijo él, pagaron justos por pecadores, su familia, sus hijos. En 1991, fue la presentación de Antonio Pedro en el Teatro Jorge Negrete. Ese teatro es el cuarto de los 5 más importantes en la Ciudad de México. Algunas evidencias de que Antonio Pedro es realmente Pedro Infante, son las siguientes. Misma edad y tipo étnico. Misma estatura, complexión, voz, timbre y tonalidades, acordes a su edad. Señales de maltrato y confinamiento. Mismo carácter, personalidad y ademanes. Escritura idéntica, autentificada por un grafólogo oficial certificado del gobierno español. Cicatriz en el cráneo en el mismo lugar, tamaño y forma. Mismas cicatrices en la barbilla. Placa de platino en el cráneo en el mismo lugar. Muchos de los amigos de Pedro Infante también frecuentaban a Antonio Pedro. Incluso se dice que una persona del medio artístico, vio y escuchó una reunión en un restaurante, en la Ciudad de México, entre Antonio Pedro y su última esposa, Irma Dorantes, donde esta última le reclamaba el por qué nunca le dijo que estaba vivo, que el dinero no le importaba y que le hubiera seguido a donde fuera.
Antonio Pedro le dijo que fue por miedo a que algo le pasara a ella. Antonio Pedro, o tal vez deberíamos decir, Pedro Infante, falleció a los 95 años de edad, el 22 de junio de 2013, en Delicias, Chihuahua. Si Antonio Pedro era realmente Pedro Infante, es algo que ustedes mismos deben decidir. Les agradeceremos mucho compartir este vídeo, suscribirse a nuestro canal, y darle like con una manita arriba de me gusta.